Hola a todos y a todas, soy el profe de historia, el calendario sagrado maya, el Cholquij o Tzolk'in. Hola a todos, soy el profe de historia, el calendario sagrado maya, un tema muy interesante, el Cholquij o Tzolk'in. Vamos a partir en este video de que nos vamos a documentar en un texto escrito por el guía espiritual maya, el Ajkij maya y también académico maya, Audelino Sacoyoy, quien escribió un texto llamado El calendario sagrado maya, método para el cómputo del tiempo. Para comenzar, ¿qué es el calendario sagrado maya? Este calendario sagrado maya es el Cholquij, es el calendario que se practica en las ceremonias, por lo tanto tiene ese carácter de sagrado. Es el calendario vinculado estrechamente a la espiritualidad maya. Es el calendario de los días sagrados y los días propicios mayas. Etimológicamente hay que ubicar esta palabra Cholquij en idioma maya quiché, por ejemplo en maya cachiquel, que significaría chol, contar cosas puestas en orden, y quij, que es el sol o el día. De tal manera que es una forma de contar los días, el Cholquij. En maya yucateco se dice tzolquín, también se puede escribir acá de esta otra manera, pero igualmente tzolquín, pero es exactamente lo mismo, es un calendario sagrado. El Cholquij, como decíamos, está vinculado a la cosmovisión, porque como dice Audelino Sacoyoy, la cosmovisión maya es un sistema de valores que interpreta y relaciona el mundo, la vida, las cosas y el tiempo. Es además la explicación y forma de dimensionar el universo y la naturaleza. La cosmovisión vincula a los seres humanos por medio del Cholquij con todos los elementos que la rodean. Muy interesante. Algo muy interesante acá es que para la práctica del Cholquij en las ceremonias, en la vida espiritual maya, es necesaria la participación de un guía espiritual, un Ajkij. Aj es el prefijo de un oficio y Kij es el sol o el día. Por lo tanto, la traducción literal sería el Ajkij es el contador de los días. El plural de Ajkij es al-Ajkijab, y este Ajkijab significaría los guías espirituales mayas. En este video preferimos utilizar el concepto de guías espirituales Ajkij o Ajkijab, dado que cuando se dice sacerdotes mayas podemos crear una confusión porque lo estaríamos vinculando mucho a otras espiritualidades, principalmente de índole cristiana, y para no mezclar una religiosidad o una práctica espiritual con otra, mejor decimos Ajkij o guía espiritual maya. Las aplicaciones del Ajki básicamente son dos. Una es la que se utiliza en las ceremonias colectivas, en la práctica de las ceremonias mayas en la que la comunidad participa, pero también en el plano individual, porque en el plano individual la forma de ser de las personas por medio de su nahual se identifica a través del Cholquij. Aquí ya dijimos entonces que el Cholquij va a estar necesariamente vinculado con los nahuales. El Cholquij, como dice Audelino Saco y hoy, ya se puede visualizar en una época muy interesante del mundo maya antiguo, como va a ser en estos códices, particularmente el famoso códice trocortesiano o códice de Madrid, en donde aparecen esos famosos 260 puntos, que es el recorrido de 20 días y 13 números que hace el calendario sagrado. Este calendario se compone justamente de 260 días. Ahí también se habla de las cuatro esquinas del universo. Sí, ahí tenemos las cuatro esquinas del universo y los cuatro rincones del mundo, es decir, el mundo exterior y el mundo interior. Como dice Audelino Sacoyoy, cada uno de los puntos que forman la cadena que circula o bordea el códice representa cada uno de los días que por lo tanto suman 260 días. Algo muy interesante es que este calendario sagrado está definitivamente vinculado con la persona humana. Hay una relación muy fuerte entre la práctica de este calendario y las ceremonias y la espiritualidad maya con la vida misma. Por ejemplo, acá estamos viendo que esa relación tiene que ver con el movimiento de la luna
y esa vinculación que tiene la luna en su movimiento con la Tierra, claro está, el movimiento de rotación alrededor de la Tierra. Pero ese Cholquij dura el tiempo que la luna tarda en darle 9 vueltas a la Tierra. Aquí es donde ya se combina la astronomía y la matemática y también lo humano. La vida humana, desde la concepción hasta el nacimiento, dura aproximadamente 260 días. Por lo tanto, el Cholquij va a ser un calendario fuertemente ligado a la vida humana. Y también esos 260 días, esas 9 lunaciones, es el tiempo necesario para el cultivo del maíz, desde que se siembra hasta que se cosecha. Imaginémonos entonces la relación tan fuerte que guarda el Cholquij con un cultivo que es fundamental en la cultura maya. Los nahuales, como dice Audelino Saco y hoy, el nahual es una energía, es un espíritu o fuerza de los seres y elementos de la naturaleza. Todos tenemos un nahual, todas las personas poseemos un nahual que nos identifica y vincula con la naturaleza. Algo muy interesante es que si alguno de los que estamos acá escuchando y viendo este video no tiene todavía claro cuál es un nahual de nacimiento, en la descripción vamos a dejar el enlace para poder ir a visitar un video en donde en el profe de historia explicamos cómo encontrar nuestro nahual de nacimiento. El Cholquic también está vinculado con la numeración, todo guarda armonía en el mundo maya. Este Cholquic va a combinar veintenas y trecenas, porque ya dijimos que el número clave acá son 260, ¿verdad? Es el 260. ¿Por qué? Porque 20 por 13 nos da 260. Es decir, ese Cholquic va a combinar veintenas con trecenas. ¿Por qué? Porque son 20 nahuales y son 13 números. Entonces, al multiplicar esos 20 por 13, justamente nos da esos 260 días. ¿Por qué el 13? Bueno, algo muy interesante es que así como el 20 habla de la totalidad humana, que son 10 manos, 10 dedos de la mano y 10 dedos de los pies, también el 13 tiene que ver con la humanidad, con el ser humano, porque son justamente 13 articulaciones fundamentales las que tiene el ser humano, ¿verdad? Tenemos el cuello, los dos hombros, los dos codos, las dos muñecas, las dos caderas, las dos rodillas y los dos tobillos. Esto hace 13 articulaciones, de tal manera que ese número también va a ser muy importante en la cosmovisión maya. Acá tenemos ese simbolismo del que nos habla Audelino Sacoyoy, por ejemplo, en el caso de la serpiente cascabel, que fue muy importante para la civilización maya en ese movimiento sinuoso, desde su cabeza hasta el cascabel van a contarse 13 movimientos. Y también está este cuadrante que nos habla del número 13 y su forma de representación tan importante en el Cholquij. Y aquí algo muy interesante, miremos cómo ese diseño, ese cuadrante de los 13 números también se puede vincular con los 20 nahuales. Los 20 nahuales están representados por cada uno de los ángulos que aparecen alrededor de este cuadrante que se ha representado acá. De tal manera que aquí se vuelven a combinar otra vez el 13 y el 20 para que nos dé nuevamente 260 días. Acá, por ejemplo, tenemos que en las plantas de los templos de Ixinché, en Chimaltenango, Guatemala, se puede vislumbrar claramente cuál sería entonces esta relación entre el número 13 y el número 20. Si uno, por ejemplo, hace un recorrido por el templo 2 de Ixinché, va a notar esos 20 ángulos y va a notar esos 13 espacios justamente para dar esa combinación que hemos estado mencionando. Ahora lo que tenemos es un cuadro para poder visualizar el funcionamiento del calendario Cholquij, el calendario de los 20 nahuales y sus trecenas. Vamos a partir del hecho de que este calendario comienza con el día 8 Bats, Huachaquib Bats, traducido sería 8 monos, de tal manera que la lógica es la siguiente. Después del día 8 Bats viene un día 9E, 9 camino, digamos. Después sería el día 10 Aj o 10 caña.
y así sucesivamente hasta llegar, por ejemplo, al 13 Ajmac, pero resulta que después del 13 Ajmac no viene un 14, sino sería un 1 Noj. Y así nos vamos a ir de tal manera que vamos a ir contando los días hasta llegar a 13 y nuevamente acá en después de 13 Toj vendría un día 1 Tzi. De tal manera que acá en la primera columna están todos los nahuales, los 20 nahuales, y lo que tenemos que hacer es que después de la primera columna del día 1 Tzi, lo que continúa es el día 2 Bats. Es muy importante poderlo reconocer así. Después seguiría el día 3E, 4A, 5Ish y así sucesivamente. Vamos a ir siempre contando de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, en esa sinuosidad que de alguna manera nos recuerda ese movimiento de la serpiente cascabel que nos mencionaba Audelino Sacoyoy. Y por último, vamos a llegar a este punto, ¿no? Cuando ya se cierra el calendario sagrado, el Cholquij, es porque hemos llegado al día 7 Tzi, Bukub Tzi, es decir, el día 7 perro o 7 coyote. Ahí se llegó al día 260. ¿Qué significa eso? Que después de 260 días hay que empezar un nuevo calendario sagrado, un nuevo Cholquij, y eso sería nuevamente después del 7 sí, un día 8 bats y así sucesivamente. ¿Qué tenemos que advertir? Pues muy importante, es un calendario de 260 días y que es muy diferente al calendario solar de 365 días. Por lo tanto, si decimos, por ejemplo, que vamos a suponer que un día cayó 8 bats 18 de junio, no significa que el año siguiente también vaya a caer en 8 watts el 19 de junio. ¿Por qué? Porque no son homogéneos los calendarios. Este calendario, el Cholquij, tiene 260, mientras que el otro tiene 365 días. Esa diferencia hay que tenerla muy, pero muy, muy clara. Este cuadro es muy interesante. ¿Por qué? Porque tiene la traducción de los idiomas en los que se escribe, por ejemplo, en la comunidad maya de Guatemala, que utilizan, por ejemplo, el idioma cachiquel, el idioma maya quiché, maya sutujil, en donde vamos a encontrar los nahuales escritos de esta manera, por ejemplo, el Bats, Aj, Ish, Tzikin, Ahmaj, etcétera. Pero cuando se trata de producción literaria escrita fuera de Guatemala, generalmente los mayistas utilizan el idioma maya yucateco. Y para evitar confusiones es importante tener las dos variantes. ¿Por qué? Porque es lo mismo. Por ejemplo, Bats es lo mismo, Chuwen y Bats son lo mismo, solo que en un idioma y en otro. Y lo mismo sucede con todos los demás. Algo muy interesante que hablábamos al principio de nuestro video es que en la práctica el Cholquij puede llevarnos a la utilización de ceremonias y claro está que el guía espiritual, el Ajquij, va a orientar a las personas. Por ejemplo, vamos a suponer que alguien quiere pedir consejos, quiere pedir sabiduría para tomar una decisión porque se encuentra en una disyuntiva muy importante de su vida. El Ajquij va a preferir que esa ceremonia se realice, por ejemplo, en un día que tenga el Nahual Noj, porque justamente ese Nahual Noj es un día apropiado para pedir sabiduría y consejos. Además, el guía espiritual puede orientar a las personas nacidas bajo el Nahual Noj para explicarles que, por ejemplo, dentro de las características más sobresalientes de su personalidad, justamente van a estar la sabiduría, la inteligencia y de que pueden ser personas propensas a ser defensores de la justicia. Para finalizar, vamos a decir que el objetivo de este video era que comprendiéramos la relevancia que ha tenido históricamente el calendario Cholquij, el calendario sagrado maya, el calendario ceremonial maya, que es el calendario de la cuenta de los 20 nahuales, en combinación con esta trecena, con los números del 1 al 13, que ya dijimos nos da 260 días. Y lo relevante es que, así como fue importante para la civilización maya antigua, lo sigue siendo para el pueblo maya en la actualidad.
es un calendario que está vigente, es un calendario vivo, es un calendario que se sigue practicando y es más, es un calendario que mucha gente hace suyo, se apropia de él porque es parte de su práctica espiritual cotidiana. Por lo tanto, esa es su relevancia. Muchas gracias.